Muy bien, bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Soy Carlos Cans, soy jefe de Oncología del General, doy clases en la facultad. Y esto de no tener atril, sabéis que es un problema, ¿no? Porque el que está aquí arriba se siente muy indefenso, pero bueno. Voy a hablar de lo mismo, como decía Pedro, pero en tumores sólidos, en tejido concretamente. Vogelstein, ¿lo conocéis? Sí, ¿no? Pues resumen esta frase un poco lo que vamos a ver en esta charla. Dicen que un buen conferenciante lo primero que tiene que hacer es llamar la atención del público. Luego ya veremos cómo va la charla. Voy a intentar conseguirlo. Dice que la dificultad no es tener mucha información, sino cómo esto repercute en los pacientes, ¿verdad? Y de esto es de lo que vamos a hablar. Bueno, pues esto es la evolución hasta el año 23 de la mortalidad en cáncer en Europa. Casi siempre sacamos diapos de Estados Unidos, entonces nos interesa Europa. Lo importante es que os fijéis tanto en hombres como en mujeres, excepto esto es cáncer de pulmón. El resto son tumores que están disminuyendo la mortalidad, el número de muertes, todos. Y si nos fijamos, esto es de cáncer de pulmón exclusivamente, este espacio sombreado, coloreado, en hombres y mujeres, estas son las muertes que se han evitado por las diferentes intervenciones que estamos haciendo. Si venís a esta parte de la diapo, esto es Inglaterra, donde las medidas antitabáquicas son más importantes. Y fijaros el volumen de descenso que ha habido en varones, fundamentalmente. Es muy impresionante esta imagen. Y todo esto son las muertes evitadas. Bueno, pues hasta aquí podemos decir, bien, screening, tabaquismo, etc. Esto es Estados Unidos. Esto es el porcentaje de curaciones que hemos conseguido en los últimos años. Si os fijáis bien, todos los tumores, allí se están curando a sobre el 70%. En Europa decimos que sobre el 60-65%. Y esto afecta, bueno, pues mirar la lista, próstata, melanoma, que decía antes, esto es porcentaje de supervivencia a 5 años. Esto es un poco optimista porque depende del estadio, ¿no? Melanoma, el 90% de 5 años no lo tenemos todavía. En fin, esta diapo la tengo que revisar otra vez, porque no me la acabo de creer. He visto esto de melanoma y me ha impactado. Pero bueno, es una publicación seria. Pero bien. Y bueno, pues vamos a hablar de las dianas y de su impacto en estas cosas que les pasan a los pacientes. Vamos a ver si hay otro mundo más allá de los genes y retos, como decía la charla, de la implementación y su futuro y del futuro. Los médicos antiguamente éramos lampers, es decir, intentábamos identificar lo que nos unía a todos, ¿no? A los pacientes. Entonces elaborábamos síndromes. Y así, como no sabíamos muy bien las causas de las enfermedades, asociábamos pacientes y les dábamos a todos el mismo tratamiento y nos quedábamos tranquilos. A veces nos iba bien y otras muchas veces pues no nos iba tan bien, ¿no? Por ejemplo, yo aquí, en plan Lamper, y aquí todos los que estamos nos une lo mismo, que es el interés por la biología molecular. Bien, pero yo no estoy diciendo nada. Tengo que ser splitter. Entonces tengo que decir, bueno, aquí me interesa saber cuántos biólogos hay, cuántos son de Valencia, cuántos son de fuera, para darles la charla de una manera distinta, ¿no? Y eso es lo que hacemos con el cáncer, exactamente esto. Y entonces estamos convirtiendo enfermedades grandotas, de muchos casos, en enfermedades raras. Que hay una charla de enfermedades raras, ¿no? Y probablemente os dirán, bueno, pues diferentes tumores de una incidencia baja, pero es que el cáncer de pulmón ahora es una enfermedad rara. Es el cáncer de mayor mortalidad y en los varones el cáncer de más incidencia. Y sin embargo, es una enfermedad rara. ¿Por qué? Porque si analizamos el cáncer desde el punto de vista molecular, hay más de 20 cánceres diferentes dentro del adenocarcinoma de pulmón.
y muchos de ellos tienen tratamientos muy distintos, pronósticos distintos. Por ejemplo, en mi hospital yo puedo ver unos 200 casos al año de cáncer metastático pulmonar. Mi hospital es uno de los más grandotes aquí de la ciudad, o el más grandote en población atendida, ¿eh? Y yo antes en un ensayo clínico metía 100 casos. Pues yo era un experto en cáncer pulmonar. Ahora ya no lo soy, porque me propone hacer un ensayo clínico para analizar mutaciones de NTRK y de entrada digo, no, yo no puedo hacerlo, porque voy a ver un caso cada 5 o 6 años, a lo mejor. No puedo hacerlo. De hecho, he visto uno en 3 años. O ROS1, 1%, AL, 2,5-3%, ¿no? Podemos seguir así. El más frecuente es epidemia growth factor, pero no va más allá de un 12%. Yo veo 7, 8, 10 casos al año. Bien, por lo tanto, estamos convirtiendo el cáncer en un grupo de enfermedades raras y esto está afectando a la asistencia de los pacientes, está afectando al modo de diseño de ensayos clínicos. ¿Cómo vamos a investigar, ¿no? ROS1, 1%, cuántos pacientes habrá que reclutar, cómo nos asociamos para trabajar, etcétera? Bien. El mundo de los biomarcadores en estos 20 años, desde el año 2004 prácticamente, pues ha crecido de una manera espectacular. Esta es una tabla que recoge todas las dianas moleculares que son tratables en estos momentos en diferentes tumores. No se trata de repasarlas todas, por supuesto, ¿eh? El problema que tenemos es que a veces, aunque tenemos drogas, no son utilizables porque la autoridad no aprueba su comercialización, ¿no? El pago de las mismas, por ejemplo, en España, ¿no? Ya lo sabéis. Pero realmente el número de tumores y el número de dianas de las que disponemos es tremendo. Y claro, pues esto es conocido, ¿no? Pero en fin, para analizar en cáncer de pulmón estas al menos 8 dianas obligatorias, yo no puedo hacerlo de diana en diana, tengo que hacer NGS, ¿no? Y por esto ha venido el boom de la NGS y la auténtica necesidad. Y esto se reproduce ya prácticamente en todos los tumores. Esta es una publicación del año 13, 10 años, pero han pasado muchas cosas en esos 10 años. Es una publicación muy importante en aquella época porque nos decía que ellos querían, después de un análisis metodológico interesante, que solo sospechaban que había 480 genes que podían ser dianas moleculares. Solo, claro, solo. En una enfermedad donde hay miles y miles y miles de mutaciones parece poco, ¿no? Y sobre todo en aquella época, pues era un poco descorazonador. Cierto es que esto se ha visto desbordado porque los avances en la química, los avances en el diseño de los estudios, los avances en el conocimiento de la biología del cáncer y los datos pues, nos han incrementado nuestras capacidades también de producir fármacos. Por ejemplo, Carras. Carras fue el primer gen, ¿no? ¿Cuántos años hace que se descubrió Carras? ¿30? Por los años 80, 81, 82, ¿no? Por ahí, 40. Hasta este año prácticamente no hemos tenido ningún medicamento para tratar Carras, y Carras es el 25% de las mutaciones en cáncer de pulmón. ¿Cómo es posible? Bueno, pues porque los métodos de fabricación de fármacos nos lo impedían. Carras es una molécula muy larga y no tiene bolsillos. Y entonces, hasta que no se encontró una mutación con un bolsillito para ir a acoplar el fármaco, pues no hemos tenido estos medicamentos, ¿verdad? Bien, esto es importante, es una publicación de este año que hace un recuento en estos años del 98 al pasado de cuántas drogas ha aprobado la FDA, 198, y cuántas tenían dianas terapéuticas. De las 198, 164. Y para poder hacer el diagnóstico de esas dianas, ¿cuántos necesitaban NGS? Pues prácticamente el 40%. De manera que estamos ahora en este es un tema de absoluta actualidad y de una absoluta necesidad de implementarlo en la cartera de servicios de nuestros hospitales. No es un tema de investigación, sino es un tema asistencial.
Bueno, esto es otra manera de ver lo mismo, esta misma publicación, pero bueno, vale para ver cómo ha sido el crecimiento desde el 98 hasta el 2022 de dianas y drogas. No tiene más interés. La imagen es muy didáctica en este sentido. Y esta también me gusta mucho porque tenemos muchas dianas, tenemos también muchos medicamentos, pero si centralizamos esas dianas en función de la población que se va a ver beneficiada, supuestamente o probablemente, de su tratamiento, la mayoría de estas dianas afectan a grupos poblacionales de menos de 10.000 pacientes. Esto es de Estados Unidos. De manera que parece que el beneficio, bueno, en España se diagnostican 250.000, en Europa 2 millones de cánceres al año. Si estos son dianas que afectan a enfermedades por debajo de 10.000, por debajo de 10.000, no es que estén en 10.000, sino por debajo de 10.000, pues aquí tenéis pues, poblaciones bien pequeñas, de manera que parecería que la mayoría de los pacientes con cáncer no se pudieran beneficiar, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos comentar. Y tenemos otro problema del tratamiento en base a dianas moleculares, es el inevitable fenómeno de resistencia que aparece. Inevitable. Porque la célula, darwinianamente, digamos que se busca la vida, ¿no? Ya lo sabéis. Hay diferentes tipos de mecanismos de resistencia, aquí tenéis 4 de ellos. En otros hay muchísimas, ¿no? Como transformación tisular, etc. Y luego tenemos otra característica, es que muchas de estas alteraciones moleculares son comunes en diferentes tumores. Simplemente ejemplos. Red, y tienes la lista con distintas frecuencias. O en TRAC, lo que os he dicho en pulmón 0,3, pero es que en tiroides, por ejemplo, es mucho más alto. En el colangiocarcinoma es mucho más alto, por ejemplo. Y la gran pregunta es si en todos estos tumores distintos, de distinto órgano, porque hasta ahora en la oncología cada tumor en cada órgano se trataba de una manera distinta. Y ahora seremos capaces de tratarlos a todos igual, van a responder igual. He quitado una diapo donde ponía el ejemplo de BRAF y la doble combinación de TKIs y no responden igual. No es lo mismo BRAF en melanoma que BRAF en colon, que BRAF en pulmón, o el ER2, por ejemplo, en pulmón, en mama, etc. Esto se está realizando en la práctica clínica en bastantes centros. En España no tenemos una que se haga en España, que se haga con calidad y que haya un buen comité de tumores para dilucidar algunos aspectos, pues estaremos hablando a lo mejor 20 hospitales en toda España. No creo que sea pacato la cifra, en esta cifra, ¿no? Esta es, le dije a la gente de mi lado, te voy a hacerme una diapo sencilla. Este es el kit que utilizamos, de 52 genes, es para asistencia. Bueno, pues hemos encontrado que hasta un total de 80% de los pacientes pues tienen algún tipo de alteración y de ellas tratables, potencialmente tratables, porque hay un fármaco, bien en la práctica asistencial o bien en ensayo clínico, pues casi el 40%. Bueno, está bien, ¿no? Bien, pero estos temas son muy complejos. Me puse a leer un artículo muy interesante sobre el origen del cáncer, ¿no? Hay una teoría que dice el bad luck, ¿no? Bueno, hay gente que dice, tienes cáncer porque has tenido mala suerte, pues te ha tocado a ti la mutación, ¿no? Y esto que dice la gente, lo del tabaco, dice, mi abuelo ha estado fumando toda la vida y no le ha pasado nada. Pues hay gente que insinúa que lo del cáncer es una mala suerte, porque en el transcurso de los años, con el envejecimiento de nuestras células y del epigenoma, aparecen algunas mutaciones que pueden ser eliminadas por los sistemas de reparación o que pueden ser no carcinogénicas, no carcinógenas. Pero hay factores extrínsecos y también intrínsecos, el medio ambiente, la inmunidad,
que posibilitan que este envejecimiento celular conduzca a un cáncer, ¿no? De manera que no solo tenemos que mirar lo que son mutaciones, sino que hay muchos factores ambientales, microambientales, hay factores personales, factores individuales, tóxicos externos, estilos de vida que complican y explican el cáncer, pero nos lo complican porque posiblemente no sea suficiente tratar la mutación, sino que habrá que hacer más cosas. Bueno, la mayoría de los cánceres tienen muchas más de 2 mutaciones, por supuesto. Hay una diapo famosa donde aparecen todos los tumores en función de los cientos y miles de mutaciones que aparecen, ¿no? Y precisamente los cánceres más irreductibles a los tratamientos clásicos son los que tienen más y más mutaciones: cáncer de pulmón, melanoma, vejiga, digestivo, etc. Tenemos algunos problemas también que explican que esto del gen no es suficiente, es la propia heterogeneidad de los tumores, ¿no? La heterogeneidad procede de muchas fuentes, pero conduce a que un tumor no sea una entidad única, sino que sea un conjunto de células con características no solo moleculares, sino también de adaptación al microambiente distintas. Esta heterogeneidad es causa y es también consecuencia de la clonalidad de los tumores, ¿no? Nosotros tratamos no un tumor, sino grupos de células o de familias de células dentro del tumor que pueden ser sensibles a un tratamiento concreto, pero no las demás. Con lo cual hacemos una especie de selección de células resistentes, ¿no? Matamos a las sensibles y nos va quedando un tumor resistente, un tumor con mal genio. Por eso hace unos años, no lo he traducido porque me gusta dejar el original, dice: posiblemente la aprobación actual de las drogas federales no sea ética. Y me impactó, ¿no? Digo, joder, ¿no? Qué fuerte. Porque es que este autor, recogiendo todas estas ideas y tal, hace una hipótesis de la dinámica, de la evolución dinámica de los tumores, que por lo tanto quizás tratar, parar, cambiar de drogas, parar, volver a cambiar de droga, parar, sea una buena manera. Bueno, en teoría suena chulo, luego en la práctica hay que demostrar que esto funciona. Todavía no conozco ningún investigador que nos lo haya podido demostrar. Y también esta es una de Swanton, es una diapo también clásica, que nos dice que si no somos capaces de ir a las mutaciones troncales para cortar el árbol y tal, pues sí, conseguiremos victorias parciales, respuestas parciales y tal, pero luego vuelven a salir hojas, ¿no? De manera que es muy importante encontrar esas primeras mutaciones, si es que esto existe, porque a lo mejor tampoco existen las primeras mutaciones, o la primera mutación, sino hay muchas primeras mutaciones, con lo cual nunca encontraremos la posibilidad de cortar el tronco de golpe. Como decía, hay muchas alteraciones relacionadas con la producción y el mantenimiento y el crecimiento y expansión de un cáncer. Y tenéis esta publicación, los hallmarks del cáncer, de Hanahan, donde inicialmente publicó 4 más 2, luego publicó 10 y ahora ya son 14. Son alteraciones o características de un tumor que explican y permiten pues, todo lo que vivimos en la clínica, lesiones que van pues, consumiendo a nuestros enfermos, ¿verdad? Las últimas 4, bueno, sí que me gustaría resaltar. Bueno, lo de la plasticidad fenotípica es fundamental para producir cáncer y también para producir metástasis. Pero esto, hasta ahora no nos habíamos fijado mucho en esto del microbioma y es muy interesante. Nosotros hicimos un estudio siguiendo a la escuela de Gustave Roussy con Cikovic, no, recordadme el nombre, empieza por Z. No, la investigadora francesa que fue la primera publicación de microbioma en ratones. Es conocida, pero no es Cikovic. Bueno, da igual. Hemos hecho un estudio en el Hospital General
en 200 pacientes tratados con inmunoterapia. La hipótesis es que la microbiota influye en el equilibrio biológico e inmunitario de nuestro tal, ¿no? Y hay datos experimentales y en ratones sale perfecto. Y nosotros quisimos decir, vamos a ver si podemos analizar el microbioma intestinal y a este gran órgano linfático que es el intestino, pues está modificando la respuesta a la inmuno. Entonces estudiamos 200 casos, pues bien, los datos son bastante chulos, lo hemos publicado. Los pacientes que responden a la inmuno predomina un bicharraco que se llama Dilaster. En los que no responden a la inmuno no existe esta bacteria, ¿vale? Si comparas este resultado con los otros publicados, que también fueron importantes, donde la bacteria en población parisina o norteamericana era la Akkermansia, no me preguntéis qué es la Akkermansia, me suena a Juego de Tronos o cosas de estas, ¿no? Es distinta. ¿Esto es razonable? Yo entiendo que sí, porque el microbioma, sabéis que está afectado pues, por lo que comemos, por lo que bebemos, los antibióticos, etcétera, por el microambiente. Y, lógicamente, en Valencia comemos pues, algo distinto que en otras regiones. Bastante bien aquí, por cierto, ¿no? Bueno, y no sé qué he hecho con el mando, así lo tengo aquí. Y este otro estudio también os lo he puesto una singularidad. Se nos ocurrió a ver si las células de cáncer tienen metabolismo, ¿no? El metabolismo pues, tiene una serie de circuitos, en este caso concreto son muy especiales, y estos se producen excretas, ¿no? Y esas excretas tienen que ir a parar a la sangre, ¿no? Entonces quisimos hacer un estudio por resonancia electromagnética de metabolitos circulantes en pacientes con cáncer avanzado, en pacientes con cáncer inicial y en controles sanos, y en pacientes con enfermedades inflamatorias, la EPOC, fumadores, por si lo que surgiera podía responder a un fenómeno simplemente inflamatorio. Y, jolín, mirad qué chulo. Cáncer, no cáncer. No hay nadie que salte la valla. Entonces, claro, si esto se confirmara, a ver si alguien nos ayuda y repite el experimento, podríamos hacer screening del cáncer de pulmón, no solo con el TAC, sino además haciendo análisis sanguíneos, ¿verdad? Qué chulo, ¿eh? Me encantaría. No sé si lo podré ver. Bueno. Bueno, entonces, pues, la conclusión de esta parte de mi charla es que el cáncer es una enfermedad con una enorme complejidad. Quería que si tuvierais esta visión. Bueno, retos de la implementación. Bueno, uno es que un autor publicó y hizo mucho ruido, de que la medicina molecular no servía para mucho porque solamente se benefician muy pocos pacientes. Creo que decía un 5% de pacientes y tal. Bueno, esto es muy demagógico porque depende del segmento que tú cojas. Si solo coges pacientes que no tienen dianas, pues sí, efectivamente, el beneficio es pequeño. Pero pregúntaselo a pacientes con cáncer de pulmón o con melanoma, por ejemplo. Pues obviamente estos pacientes están hiperbeneficiados de las terapias moleculares. El manejo de las biopsias pues, tiene limitaciones biológicas y limitaciones logísticas. No voy a repasarlas todas, algunas las he comentado. Pero también es importante esto de la calidad de la extracción del DNA, de la calidad de los procedimientos, de la estandarización de los procedimientos y de los controles de calidad. Esto, hay una estadística del año 22 que en España solo 5 o 6 laboratorios de tejido tenían la acreditación de la ENAC, la ISO 15000, no sé cuántos. No hablo de otros tipos de laboratorios, hablo de laboratorios de hospitales. Y luego también hemos comentado el tema de la clonalidad y la heterogeneidad. Tú haces un diagnóstico sobre la biopsia, pero luego el tumor va cambiando, eso como lo estudias, ¿no?
hay una charla que nos ayuda después a explicarnos cómo estudiamos esos cambios evolutivos. Tenemos otro problema y es que no todos los pacientes tienen acceso a estas técnicas. También hay mesas de discusión sobre equidad, acceso, y por tanto no voy a hablar mucho de este tema, excepto subrayar que en esta publicación, que es norteamericana, el 65% de los pacientes con pulmones no llegaban a tener diagnósticos moleculares. Hay otro estudio que no he presentado aquí, que en España no sería posible realizar, que han cogido la mortalidad de los pacientes con cáncer de pulmón tratados en Comprehensive Cancer Center versus pacientes tratados en Community. Hay una diferencia de supervivencia brutal de unos a otros. La razón, que no se hace el diagnóstico molecular. Bien, el tema de... hemos estado muchos años hablando de la coste-efectividad. Esto es un tema... no tiene ningún sentido. Hay técnicas en estos momentos que un gen te cuesta 30 euros hacer, o un panel de 50 te puede costar 300 euros. No tiene un sentido. ¿Qué vale un TAC? ¿No? Bien, en el futuro, bueno, solamente nombrar, porque no hay tiempo para más, los anticuerpos conjugados, qué interesante, las dianas mágicas que Osler nos comentó, Enrich, había que fabricar balas mágicas que fueran tal. Pues aquí las tenemos, los anticuerpos con drogas citotóxicas, las terapias celulares con identificación de los neoantígenos y producción, que con sus clonalidades también, y producción de células T específicas para cada una de estas clonalidades. La repercusión que todo esto que estamos hablando está en el diseño de ensayos clínicos. Conocéis los ensayos Basket y los ensayos Umbrella, no os lo voy a contar, pero sí subrayar las dificultades y las repercusiones para las regulatorias para la aprobación de los fármacos que han sido desarrollados bajo este tipo de ensayos clínicos, tienen, al menos en España y en otras partes de Europa también. Y es que como no se ha hecho un ensayo clínico randomizado de un tratamiento versus otro, sino que se ha hecho un ensayo fase 2 y además con muy pocos pacientes. Imaginaos un ensayo clínico de NTRK, que no es una... Bueno, imaginaos, ¿no? Es lo que le ha pasado a muchas drogas de NTRK, que tenían pacientes de pulmón, con angiocarcinomas, de tiroides, total, que tenían muy pocos casos de cada uno, pero las respuestas son espectaculares, 80% de respuestas. Pues las autoridades han estado más de 3 años o 4 sin aprobar el medicamento, y de los 3 que hay, han aprobado solo uno, porque decían que no había evidencia. Bueno. Y luego un tema también muy apasionante, que se está haciendo en bastantes laboratorios, nosotros lo estamos haciendo, son los cultivos, los organoides, pero de paciente vivo, de forma que tú puedes luego testar drogas en los xenógrafos que tú fabricas, ¿no? Esto lo estamos haciendo también nosotros, nos salen, ya sabéis que esto es difícil, en mama salen bastante bien, en pulmón sale un poco peor, más costoso. Pero, en fin, nosotros tenemos un éxito en organoides en pulmón de un 40%, que no está mal. Y nada más, ya estoy acabando. Tenemos retos técnicos, los he mencionado por encima, temas económicos, bueno, la implementación en todos los hospitales, más que económicos, es organizativos. Y esta frase también es chula, ¿no? Dice, cambiar de respuesta es evolución, cambiar de pregunta es revolución. Qué chulo, ¿eh? No sé por qué tocaba ponerlo aquí, pero me gusta. Bueno, bien, fenómeno no voy a insistir, pero sí que nuestra ilusión sería esta, pues en los próximos 20 años, pues eliminar el cáncer como causa de muerte, no de enfermedad, pues, sino sí como causa de muerte, integrando pues, todas estas cosas que estamos contando hoy aquí un poco. Muchas gracias. ¿Preguntas ahora o después? Bien, vale. Enhorabuena por la charla. Y a mí me gustaría saber, sabiendo de esta plasticidad que tienen los tumores, sobre todo en su evolución y cómo se van modelando a las dianas y tal, ¿cuándo recomiendas que se hagan los estudios moleculares en la clínica? O sea, porque hay veces que al inicio no se hacen.
las dianas terapéuticas, Bueno, sino hay que en la recaída, porque es sí, cuando interesa no, tratarlo. hay que diferenciar la investigación de lo que es la asistencia, ¿no? En la asistencia, pues como tenemos nuestro guardia urbano, que es la evidencia. Si no hay evidencia no lo podemos hacer, ¿no? Desde luego, en cada tumor se está avanzando mucho, claro, desde que sabemos, y esto lo sabemos desde el año pasado, que la adyuvancia con pacientes de cáncer con mutaciones de epidermal growth factor o ALK funciona. Ahora va a ser obligatorio a los pacientes operables de cáncer de pulmón hacerlo. Antes no lo hacíamos. Antes lo hacíamos en enfermedad metastática. ¿Cuándo? Al diagnóstico. ¿A quién? Dentro de la enfermedad metastática, ¿a quién? A aquellos que tienen dianas tratables. Fundamentalmente, entonces, adenocarcinoma. Porque en epidermoide no habían dianas tratables. Ahora empiezan a haber alguna. Pero nosotros, por ejemplo, lo hacemos en todos los tumores. En todos. Pero porque la parte asistencial está muy unida a la investigacional, ¿no? Si yo estuviera en un hospital donde la parte de investigación estuviera menos desarrollada o no tuviera un laboratorio propio, solo lo haría seguramente en los adenocarcinomas, ¿no? Pero bueno. En mama, pues ahora en mama hay que hacer receptores, hay que hacer ER2, pero sobre todo en la triple negativo hay que hacer PI3K, en fin, incluso están saliendo algunas cosas de BRAF, en fin. La verdad es que el ejemplo máximo de NGS es el pulmón. Lo demás es más... En colon hay gente que dice que las que hacen colon, que ya habría que hacer NGS. Yo no lo tengo tan claro, no sé lo que opinas tú. Pero... En pulmón. Pulmón y mama, triple negativo. Reina, yo creo que pulmón, y no solo de somático, sino biopsia líquida, tal. Sí, claro. Que va a la cabeza, ¿no? Intento no hablar de biopsia líquida porque luego hay una charla luego de esto. hay, pero bueno, va a la cabeza, sí. Pero bueno, aquí tenéis la próstata. La próstata hay que hacer el BRCA. Y no se está haciendo, ¿eh? ¿Y qué más puedo poner de ejemplos de cosas que... Hombre, el ovario es obvio, pero en fin, hay que hacer el HRD obligatorio, el BRCA 1 y 2... hay que hacer el gen de resistencia en la próstata también. En fin, hay muchas cosas que se deberían decir y no se hacen. Por ejemplo, una cosa que nos olvidamos es la farmacogenética. Y hay en estos momentos polimorfismos que son de obligado realización en pacientes que van a recibir determinados quimios, ¿no? De 5-fluoracilo y tal. Y no se hace. Sí, a ver, no porque sea patóloga, que tengo también otra visión, sino porque yo veo eso, que nos estamos quedando un poco cortos de todas las necesidades y, bueno, luego lo hablaremos en la mesa redonda. Entonces, sí, yo también soy de la opinión que debería hacerse al inicio y en la metástasis, porque puede dar muchísima información. No solo... Sí, las metástasis, cuando tengas una metástasis biopsiable, hay que biopsiarla. Y si no es biopsiable, pues entonces vienen nuestros amigos de la biopsia líquida a echarnos un cable. Sí, pero claro, en la biopsia líquida, bueno, no quiero hablar de esto porque voy a pisar. No. Tiene mucha especificidad, pero baja sensibilidad, con lo cual no, es un recurso para el diagnóstico, es un recurso de socorro cuando no tienes tejidos, sí, no hay que hacer tejidos. ¿Sí? Anterior, un poco lo que comentáis, en el momento en que a lo mejor tengamos más disponibilidad de estos datos de tumores, a lo mejor ese 5% que comentábamos antes de cáncer hereditario nos llevamos una sorpresa. Y quizá a lo mejor en pulmones, en tumor encontramos, en pulmón probablemente sea el menos representativo de mutación germinal, o no, pero que claro, vamos a encontrar pues, con un porcentaje superior de mutaciones germinales en tumores que a fecha de hoy no estamos... Es que en los últimos años, y dado que no habían unidades especializadas, es decir, unidades sensibilizadas y por lo tanto con formación en cáncer hereditario, ¿cuántos cánceres hereditarios han pasado por hospitales generales y no se han enterado los clínicos? Porque no preguntan. Solo hay que preguntar, ¿no? Y luego algunas transacciones clínico-biológicas que también te inducen a sospechar esto, ¿no? Hola.
Hola. Bueno, enhorabuena por la presentación. Me ha llamado mucho la atención que estéis aplicando los organoides. Quería preguntar en qué casos y en qué tumores. No, eso vamos, investigación, ¿no? Mi línea de trabajo desde que era pequeñito ha sido el cáncer de pulmón, entonces mi gente trabaja en cáncer de pulmón, sobre todo. Y en cáncer de pulmón tienen dificultades, ¿no? Sí, porque uno de cada 3 no nos crece No bien. crece. Y cuando crece y podéis hacer el estudio completo, ¿es un paciente que se puede beneficiar de ese...? Esa es la teoría. Lo que pasa es que todavía no hemos llegado a eso. Entonces hemos hecho un estudio un poco desordenado sobre screening de drogas y compramos 2 bibliotecas de 15.000 y de 10.000 tal, y lo hicimos, nos salió una que parece que curábamos el cáncer y tal. Pero bueno. Sí, pero esto es la teoría, sí. Algún hospital de España creía que esto era, no de la pública, creía que esto era aplicable en algún tumor, y entonces, bueno, no voy a decir más datos, y se cobraba al paciente. Esto no puede ser.